Orando con la palabra. Espíritu Santo, te damos gracias por la luz que nos das para que cada día nosotros, a través de tu presencia, podamos crecer, evolucionar. Los fariseos y los escribas están metidos en una mentalidad escrupulosa y piensan, creen que en la medida en que son muy cumplidores de la ley, ellos están más cerca de Dios que aquellos que no la cumplen. Esto les da a ellos como especie de una autoridad para estar por encima de los demás. Sin embargo, la palabra nos enseña que no es así según esa lógica. No es así porque el mismo Jesús ha venido precisamente a indicarnos y a enseñarnos, a señalarnos que el hombre es amado por Dios no por el cumplimiento de las leyes, que el hombre no es bueno por sí mismo, sino por la misma acción de Dios, que nosotros podemos cumplir toda la ley como Él lo dice en Romanos, lo dice San Pablo, en la carta a los Romanos, que Pablo, siendo fanático, escrupuloso, igual que los que muestra el Evangelio de hoy, ha comprendido que con Dios se necesita tener mucha libertad, incluso que Dios nos ama por encima de nuestras propias limitaciones y pecados. Y de eso lo vemos, porque fíjate tú que el capítulo 19 de San Lucas habla de un hombre que era corrupto, que se llamaba Zaqueo. La palabra dice que Jesús fue a hospedarse en la casa de Zaqueo, siendo corrupto. Y en el mismo 19 de Lucas 10 dice, yo he venido a buscar y salvar aquello que estaba perdido. Eso me encanta, porque Dios actúa con una lógica que supera nuestra lógica, o si no, no sería Dios, o si no, nadie se salvaría, o si no, todas las personas se quedarían condenadas, como nosotros muchas veces creemos y pensamos, según esa mentalidad escrupulosa. Y Jesús, el Evangelio dice que Jesús atravesaba un sembrado en un día sábado. ¿Cuál es el escándalo? El escándalo es que el sábado, para la cultura donde nació Jesús, la mentalidad donde vive Jesús, en ese momento el sábado era como los Viernes Santos de la época antigua. Nadie podía salir, nadie podía moverse. Estrictamente se hacía lo necesario. Y Jesús y los discípulos están atravesando un sembrado, como si estuvieran ignorando precisamente estas leyes establecidas y escritas. Es como un desafío a Dios, es como un irrespeto según la mentalidad a la cual ellos se están refiriendo. Sin embargo, Jesús nos va a decir que no hay irrespeto, que estas leyes no tienen que ver nada con el amor de Dios, que muchas veces nosotros nos quedamos precisamente en estos detalles y nos olvidamos que los seres humanos son el espacio donde acontece Dios y que podemos encontrarnos con Él en esos seres humanos. Que mucha gente cree y ama más las leyes que a los seres humanos. Y Cristo nos ha enseñado que hay que amar al ser humano, aún con sus propias limitaciones. Entonces Jesús dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Es decir, ustedes son tan escrupulosos y tan cuidadosos de las cosas y se olvidan de lo que está escrito en la palabra y que realizó David. Sin embargo, a pesar de eso, Dios no aborreció a David, ni lo apartó de su presencia. Y eso fue lo mínimo que realizó David, porque David realizó muchas cosas malas. Pero entonces nosotros ahora entramos aquí, puede ser no en una controversia, pero sí en una confrontación, porque no se trata de que nosotros realicemos cosas malas y que las busquemos como tal y abusemos de la misericordia de Dios. No, de eso no se trata. Jesús nos está enseñando es que Dios te ama por encima de la negatividad que tú puedas vivir, tener o experimentar, que Él te ama. Y que ese amor de Dios, cuando tú lo experimentes y eres consciente de Él, como lo fue Pedro cuando negó al mismo Jesús, es lo que te hace ser santo, vivir en ese amor, en el reconocimiento de ese amor.
Es como si se encontrara nuestra gran miseria con la gran misericordia de Dios y nosotros no pudiéramos negar esto. Y muchas veces nosotros, por ser tan escrupulosos y por estar apegados a las leyes y juzgando a los demás y mirando a los demás por encima del hombro, entonces nos perdemos de vivir la misericordia de Dios, del amor de Dios que se derrama en nuestra existencia. Pidámosle que nos ayude a ver más allá. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.